Una vez que ya sabemos qué significa CI, es decir, Continuous Integration, podemos ver cómo funciona GitLab CI o qué capacidades nos otorga GitLab para poder desarrollar de manera continua e integrar nuestro código constantemente con el de nuestros compañeros. GitLab CI es el hub central de automatización de GitLab. Es el pedazo de GitLab que nosotros podemos configurar libremente para poder generar las automatizaciones necesarias para que nuestro flujo de trabajo de DevOps requiera poca o ninguna intervención humana desde el momento en el que el desarrollador termina los cambios hasta que el código llega a los dispositivos de nuestros clientes. GitLab CI construye, prueba y despliega los cambios continuamente. Y esto lo que hace es que reduce el riesgo de introducir bugs nuevos o de trabajar con versiones que no se construyen o versiones que no están funcionando. Toda la configuración de GitLab CI se realiza a través de un solo archivo que se llama .gitlab-ci.yaml y se encuentra escrito en un lenguaje que se llama YAML, que es igualito a JSON, solo que es mucho más legible. Ahora, GitLab CI no nada más nos permite realizar la parte de integración continua, es decir, construir constantemente nuestro proyecto y testear constantemente nuestro proyecto. También nos permite aprovecharnos de dos capacidades adicionales del DevOps, que son Continuous Delivery y Continuous Deployment. La diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment es la forma en la que el código se hace el release o la forma en la que nosotros decidimos que una nueva versión de código se libera. Mientras que en Continuous Delivery la idea es que nosotros siempre tengamos un artefacto listo para poder mandar a producción, pero este artefacto únicamente se manda con una acción manual. En Continuous Deployment nosotros estamos automatizando completamente el flujo de tal manera que continuamente estamos mandando nuestro código a producción. El flujo se ve más o menos así. Vamos a prender el pointer. Comenzamos con Source Control. Source Control lo que nos da es básicamente las capacidades de Git para colaborar. Pero una vez que tenemos las capacidades de Git, nosotros vamos a automatizar toda la parte de test y toda la parte de construcción, y es ahí hasta donde llega Continuous Integration. Una vez que llegamos aquí, Continuous Delivery construye sobre las capacidades de Continuous Integration y nos permite generar deployments a ambientes que deben ser en principio iguales a producción, como por ejemplo staging, para que nosotros podamos realizar pruebas ulteriores, ya sea de performance, ya sea de QA, de Quality Assurance, o ya sea de seguridad. Por último, Continuous Deployment lo que hace es que para llegar a producción se vuelve completamente automatizado todo el proceso. Aquí ustedes pueden ver que mientras que en Continuous Delivery existe una parte manual en donde nosotros aprobamos que en ese momento se hace el release, en Continuous Deployment continuamente se hacen los releases. Ahora, vamos a ver un ejemplo de workflow de las cosas que podemos hacer con GitLab y GitLab CI. Comenzamos obviamente con un nuevo branch. Generamos una serie de commits y aventamos esos commits al repositorio central. Una vez que nosotros lo aventamos, se detonan los trabajos o los jobs de build and test. En estos stages de build and test, nosotros podemos comprobar que nuestro proyecto se sigue construyendo, que podemos tener un artefacto que podemos hacer deploy y que todas nuestras pruebas pasan. Si nuestras pruebas no pasan, nosotros en este punto podemos prevenir a través de los merge requests que ese código defectuoso no entre a producción. Una vez que ya tenemos nuestro código listo, podemos generar deployments a ambientes dinámicos para poder generar reviews. Una de las mejores prácticas se conoce como Review Apps, y esto funciona cuando tenemos clústeres como Kubernetes que nos permiten generar una app que funciona en el ambiente de producción completamente por cada uno de los branches que trabajamos. Y estas apps se ligan directamente a la interfaz de Merge Request, de tal manera que con un solo clic nosotros podemos ver los cambios que hay adentro de un branch corriendo en un ambiente de producción sin necesidad de mandarlo a otros ambientes previos como staging. Por último, si nos gustan todos los cambios que estamos viendo, le vamos a dar Merge.
Y una vez que hacemos merge, podemos detonar el deploy de ese código, ya sea a través de Continuous Delivery y con una acción manual, o a través de Continuous Deployment con acciones completamente automatizadas. Ahora bien, la forma en la que configuramos todo GitLab CI es a través de scripts, pero también tenemos acceso a muchos tipos de variables. Tenemos acceso a Trigger Variables, que son variables automatizadas cuando se detona un nuevo build. Tenemos acceso a las variables de proyecto y también a las Protected Variables, que son variables que nosotros podemos definir que se expongan únicamente adentro de nuestro proyecto o únicamente en los branches que nosotros definimos. Imagínense que ustedes quieren exponer únicamente las variables que contienen los secretos para hacer deployment a master, únicamente a producción, únicamente al branch master. Luego tenemos variables de grupo, variables que nosotros podemos meter a nivel job adentro de GitLab CI.yaml, el archivo de configuración, variables que podemos declarar como globales adentro de este archivo, variables de deployment cuando estamos utilizando servicios para hacer el deployment, imagínense en el caso de GitLab cuando hacemos una integración con Kubernetes, y predefined variables, que son las variables predefinidas que se exponen por parte de GitLab en cada uno de los trabajos de automatización. Las predefined variables nos sirven muchísimo porque nos exponen el commit, por ejemplo el SHA del commit que detonó este build, nos exponen los tags, nos exponen las referencias del job que se está corriendo en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas variables las podemos utilizar a nuestro favor. Ahora, quiero mostrarles cómo se ve el archivo GitLab CI.yaml y explicar un poquito de sus partes antes de que pasemos directamente al código a escribir el nuestro. GitLab CI.yaml funciona a través de keywords y cada una de estas keywords nos permiten configurar los trabajos. Este es un tipo de código declarativo. No necesitamos generar mucha lógica adentro de GitLab CI.yaml. Si nosotros necesitamos generar lógica adicional, la mejor práctica es pasar esa lógica a otros archivos, de tal manera que GitLab CI.yaml nos especifique rápidamente cuáles son los trabajos de alto nivel y ya las implementaciones nosotros podemos declararlas adentro, por ejemplo, si estamos trabajando en Angular, adentro de package.json, en la sección de scripts, o si nosotros tenemos una sección de scripts adentro de nuestro código en donde declaramos bash, podemos ejecutar directamente estos scripts. Lo primero que vamos a ver es que GitLab CI.yaml trabaja a través de contenedores. Y nosotros tenemos que declarar un contenedor al principio para poder definir cuál es el ambiente global en el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo código de Angular, seguramente queremos un ambiente de Node. Pero si nosotros estamos haciendo código de Flask, seguramente lo que vamos a querer es un ambiente de Python. Y nosotros podemos escoger entre miles, literalmente miles de contenedores que contengan los artefactos que nosotros necesitamos para realizar nuestro build. Luego tenemos los stages. Los stages son los pasos específicos por los cuales va a pasar nuestro Continuous Integration Process, nuestro proceso de integración continua. Normalmente estos pasos se conocen como build, test y deploy, pero si tú tienes pasos adicionales como por ejemplo generar documentación o notificar en Slack que ya sucedió algo, se pueden añadir esos stages adicionales tantos quieras. Luego tenemos los jobs. Y los jobs nosotros podemos escoger el nombre que queramos, en este caso yo le estoy poniendo compile, y le estamos definiendo que este job pertenece al stage de build. Es decir, este job va a correr únicamente cuando estemos en el stage de build. También adentro del job podemos definir las variables, así como hablamos variables de job, también a nivel global podríamos definir las variables. Y por último, tenemos la carnita de esto, que son los scripts. Aquí en los scripts es donde nosotros automatizamos. En este caso tengo un ejemplo, por ejemplo, de Angular en donde yo le digo ngBuild y esto debería construirme un artefacto que yo pudiera hacer deploy eventualmente. Aquí tenemos only y también tendríamos la palabra except, en donde podemos definir cuándo corre este job. Existen mucho más keywords que podemos utilizar y te invito que encuentres la referencia de GitLab CI.yaml y nos platiques cuáles son las características que te parecen más importantes
y cuáles son las que tú piensas que utilizarías en un futuro. Te doy algunos ejemplos, por ejemplo, before script and after script. ¿Para qué los utilizarías? En la siguiente clase vamos a generar nuestro archivo gitlab-ci.yaml para comenzar la automatización de nuestro proyecto. Te veo en la próxima.